Sos un perro hambriento, ¿no? Sí, soy un perro hambriento. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Soy Mai, detrás de cámara, lo tenemos al negro y somos a viajar y comer. Como habrán visto en nuestro título, estamos en la hermosa ciudad de Colonia del Sacramento, una ciudad que a nosotros nos fascina demasiado. ¿Y cuál es la idea del video de hoy? Es llevarlos a ver qué comemos nosotros acá en Colonia. Les voy a ser sincera, nosotros habíamos empezado ayer el video y la idea era hacer un 24 horas comiendo con nosotros en Colonia, pero la verdad que el día fue espantoso, no paró de llover y no solo lluvia, había un viento que fue imposible de grabar. Así que ¿qué hicimos? Ayer fuimos a desayunar, así que eso se lo vamos a dejar en este video y luego vamos a continuar entrando a la Plaza de Toros a ver qué podemos ver y comer adentro de la Plaza de Toros. ¿Nos acompañan? Amigos, ya encontramos nuestro lugar para desayunar algo tranqui. Se llama Café Paulette, queda acá en el casco histórico de Colonia. Y bueno, nos pedimos un café con leche, con 2 medialunas para el negro, con leche de almendras, porque él toma leche deslactosada y no conseguimos ningún lugar con leche deslactosada. No, imposible conseguir leche de lactosa. Difícil. Acá en Colonia. Y yo me pedí 2 chipá. Las 2 medialunas con el café valen 280 pesos uruguayos y el chipá, los dos por 180 pesos uruguayos. Tengan en cuenta que $1 son 40 pesos uruguayos. Ahí está la comparación, digamos. Espectacular, clarísimo. Bueno, esperamos que traigan la comida. Dale. Bueno, te hiciste un amiguito. Sí, vine y se sentó acá al lado mío. Mira, es muy lindo. Hola. Ahí se fue. Adiós, amigo. Bueno, Gordi, ya llegó la comida, ¿no? Sí, ya llegó el desayuno. Miren, yo me pedí estas medialunitas que tienen pinta, ¿no? Tienen mucha pinta de caserita. Sí, tienen pinta ¿no? de caseritas. Y además, las siento medio tibias. Bien. Así que las habrán calentado un poquito. Después tenemos este chipá. Está calentito también. Excelente. Bueno, este es tuyo, no te lo Es voy el a mío, robar. sí. Lo vas a probar vos. Pero se lo ve tentador. Después, mi café con leche de almendra. Yo seguramente le voy a poner un poquito de azúcar, porque esto no debe... me fui. Ahí estamos. ¡Upa! Igual a vos te gusta dulce por Sí, demás. me gusta dulce. Perdón a los amantes del café, pero a mí el café me gusta bien dulce. Así que, vamos con la medialuna primero. Dale. Che, se la ve bonita. La verdad me tentó, ¿eh? Adentro. Bueno, sinceramente, la medialuna no es fea, pero no es de las mejores medialunas de la tierra. No es como una medialuna que vas a comer en Mar del Plata, en Atalaya o en algún lugar de esos. Pero zafa. ¿Me vas a acordar? No sé si ustedes hicieron pan alguna vez en el colegio de chicos. Tiene ese gusto como a pan casero. Bueno, pará. Voy a aprovechar y probar el café a ver qué tal está. Con leche de almendras. Bueno, está un poquito frío. Oh, Está un poquito frío. Pero bueno, ¿querés probar vos el chipá? dale. Vamos a ver el chipá. A ver, De vamos a ver. aspecto se ve que es soso. Qué soso. Sí. Muy bien. Aprueba el chipá. Este sí va, ¿eh? Este sí va. ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Te gusta el chipá? Mirá, Apa. tiene mucho queso. Y sabor a queso rico, Bien. potente. Muy rico el chipá. Este lo pueden probar tranquilamente porque les va a encantar. Pero pará, me quedé con ganas de probar la medialuna. ¿Puedo? Sí, claro. O sea, esponjosita se la ve suavecita. Pero la masa está como media negrita, ¿no? A ver. A mí la medialuna me gustó. O sea, no es una medialuna así como de fábrica de facturas, digamos, que podés llegar a probar. Es como una medialuna que haces en tu casa, que seguís una receta de YouTube, de TikTok, y haces una medialuna. Se me hace que te va a salir una onda así. No está mal. Tal vez con jamón y queso la levanto un poquito, porque como que le falta un poquito de azúcar, ¿no? Pero capaz que con jamón y queso, al horno bien calentita, va mucho mejor. Ya ingresamos a la Plaza de Toros, amigos. ¿Y qué es lo primero que vamos a comer? Un alfajor de los típicos uruguayos. Este se llama Juana la Loca. Juana la Loca. Sí, es uno de los más típicos de acá. El otro día probamos uno que se llama Rastafari, que es una bomba, y ese no lo conseguimos en Buenos Aires. Para contarles, si quieren ver lo que es el ruedo de esta Plaza de Toros, nosotros hace un año vinimos acá y lo grabamos, le mostramos un video, hicimos un video de todo el recorrido por Colonia en un carrito, los típicos carritos de golf, así que les vamos a dejar el video acá abajo para que lo vean después de ver este video de comiendo acá en Colonia. Vamos a ver, este es de chocolate, hay de chocolate blanco también, El chocolate con dulce de leche. chocolate negro con dulce de leche. Bien.
Miren lo alto que es. O sea, creo que los alfajores uruguayos se caracterizan porque están explotados de dulce de leche. Sí. Y eso a mí me fascina. Bueno, adentro. A ver. ¡Wow! Che, está buenísimo. ¿Y este qué sentís? ¿Es tipo de tapa durita como el Marley o el Rasta? El Marley y el Rasta son tapas duras. El Rastafari que probé el otro día es una bomba, es triple y con tapas blanditas. Y este también es tapas blanditas. ¿Sabés las tapas a cuáles me hacen acordar? ¿A cuál? A la del Guaymallén. Guaymallén. Las tapas y el chocolate. El relleno es mucho más espectacular, tiene un montón de dulce de leche. Sí, se lo ve que está increíble. Pero yo me quedo con el que probamos el otro día Rastafari. Voy a ver si hoy lo intentamos conseguir para mostrárselos en el video y para llevarnos algunos a Buenos Aires. Bueno, y acá, esta plaza de toros, que es muy espectacular, tiene un bar, un restaurante, que ya vinimos, también lo probamos, creo que habíamos comido unas tostaditas y nos salieron así como $25. Así que en esta ocasión no vamos a comer nada acá. Pero bueno, queríamos mostrarles el lugar y probar este alfajor en un lugar icónico de Colonia del Sacramento. Vamos a ver a dónde me llevas ahora. Vamos a ver, porque estamos motorizados. Estamos motorizados, no vinimos solos hasta acá, venimos con otro carrito que alquilamos en Trifty. Así que, bueno, la idea es recorrer un poquito, creo que el casco histórico, ¿no? Y a ver qué nos encontramos por ahí en esta ciudad espectacular. Pero mirate vos, ¿eh? ¿Qué alquilaste? Mira, alquilamos un carrito, este no es eléctrico, este creo que es a combustión, a nafta. Te lo dan con el tanque lleno y este lo puedes usar todo el día. El alquiler de este vehículo por todo el día, es decir, creo que desde las 10 que abren las puertas la oficina de Trifty hasta las 7 o 6 de la tarde, según sea sábado y domingo, nos valió $50, ¿no? $54, sí. $54. Pero si pagas con tarjeta de débito te hacen un pequeño descuento, así que quedó en 50. Es una genialidad, la verdad. Tenés movilidad propia, está bien. Andan un poquito lento, ¿no? Sí, son re lentejas, pero son súper divertidos, súper seguros. Eso sí, necesitas una licencia de conducir válida y una tarjeta de crédito para dejar en garantía por si le producís algún daño. Pero no pasa nada. Excelente. ¿Vamos? Y acá saliendo de la Plaza de Toros tenemos unas parrillas también. Sí. Este es más tipo carrito, que vendrán algún chivito, pero acá a la izquierda tenemos lo de nene. La verdad teníamos muchas ganas de comer un asadito acá al costado de la ruta, pero los comentarios de este lugar la verdad que nos decepcionaron un poco y nos dieron miedo de comer ahí. Sí, sí. Así que bueno, vamos a ver ahora dónde vamos a almorzar. Es un día increíble, así que está lindo para comer algo afuera, ¿no? En algún lugar al aire libre. Mirá, y acá te puedes hacer tu propio asadito. La gente está disfrutando este día de sol increíble. Ahí tenemos el río. Y acá hay un montón de asadores, mesitas. Encima gratis, eso está buenísimo. No, es espectacular. Me encanta. La verdad, es un planazo. Y acá te dan leña, mirá. Mira. Ah, no, hay un señor te la también. vende. No, que te la van a dar gratis. No, mi ciela. Bueno, y acá están las típicas letras de Colonia. Mirá la cantidad de gente que hay. Wow, son un montón. Debe ser un grupo de esos de viajes, ¿no? Está bueno, pero bueno, no vamos a parar en esta oportunidad, ya hemos parado, así que seguimos recorrido. Paramos. Ah, ¿querés parar? Bueno, vamos. Ah, está bueno, es re cómodo para parar acá. Porque tenés lugar para estacionar. Bueno, ritual cumplido, ya nos sacamos la fotito con las letras típicas de Colonia. Ahora, Excelente. ¿me llevas a buscar algo para comer, por favor? Dale, tengo pensado un lugar para llevarte acá muy típico de Colonia que te va a encantar, porque yo te conozco. Bueno, pará, antes de continuar con nuestro tour gastronómico, miren las playitas que encontramos acá al lado de la Rambla de Colonia, obviamente. No, son preciosas. Está para venir, tirarse una mantita acá y tomar un poquito de sol. Está muy divino. Además la arena, vean, es bien blanquita, Sí. lisita. El agua, bueno, no es el agua más transparente del mundo, pero yo en otros años he visto gente hasta bañándose. Ok, no sabía que se podía bañar. ¿Te parece si toco el agua? Bueno, A ver pero no cómo te está. caigas, por favor, porque vos sos bastante de hacer estos... Bastante torpe, decís. Sí, no queremos que tengas ningún accidente, ¿viste? A ver. ¡Ay! Sí, no está tan fría, ¿eh? O sea, está fresca, pero pensé que iba a estar más helada. A ver. Y no, está linda. No sé si para hoy, ¿no? Para meterse hoy está... Sí, es verdad, está agradable. Está agradable. Está muy agradable. Así que bueno, capaz podemos venir en verano y disfrutamos acá las playas de Colonia. Me encantaría. Gordi, mirá a dónde te traje ahora. Te traje a la feria de Colonia. Me encanta. En esta feria hay de todo. Hay comida, hay postres, hay quesos, ropa. Lo que se te ocurra. Hay acá artesanías divinas también. Así que es un lindo paseo para hacer un domingo, porque abre solo los domingos, ¿no?
Sí, solo los domingos. Así que bueno, aprovechen, vengan acá, el día está increíble para poder pasear, hay gente comprando fruta también, hay algunos carritos que venden típica comida venezolana, así que estamos muy bien, ¿eh? Me encanta la feria, amo las ferias y esta es muy linda. ¿Estás para una arepita? O mejor vamos a buscar algo típico de acá de Colonia. Es que tengo pensado algo típico de Colonia en mi cabeza, pero bueno, en otra oportunidad podemos probar las arepas. Ok. Gordi, ¿acá me ibas a traer? ¿Que me dijiste que me ibas a traer a un lugar especial? No, ¿Al Charco? acá no, es otro lugar, más barato. ¿Más barato? No, Charco tengo muchas ganas de venir a comer un día, pero me parece que está medio saladix. Sí, es uno de los que más curiosidad nos da. Sí, pero tenemos otro para recomendarles que sí conocimos, fuimos a comer el viernes a la noche el día que llegamos, se llama Casa Viera. Es un restaurante que tiene un ambiente muy muy lindo, la atención es espectacular y comimos muy bien, te digo, ¿no? Sí, pero comimos milanesa, lasaña, Sí, pero reversionadas, digamos. claro, como que le dan una vueltita de tuerca a los platos y el vino que tomamos es muy rico, yo me tomé un trago también espectacular y gastamos, bueno, acá los precios en Colonia no están como en Argentina, están un poquito más elevados, así que bueno, pero es un buen lugar para recomendarles. Y después otra recomendación tenemos, ¿no? Pará porque dejaste a la gente ahí expectante de cuánto gastamos. Gastamos ok. 75 $75 dólares ahí en Casa Viera. Sí, un vino, un vermut y los dos platos, la milanesa y la lasaña. Pero en caso de que quieran tomarse una rica cervecita en un ambiente lindo, en un bar acá típico de Colonia, les recomendamos cervecería Barbot. Exactamente. Barbot hace una buena cerveza artesanal. Mi favorita es la Sello Nipa. La mía también, estaba increíble. Así que si quieren cervecita, pueden ir a Barbot. Bueno, famosa calle de los Suspiros. Miren qué bonita que es. Allá da para el río y del otro lado se ve lo que sería la plaza principal acá en el casco histórico, ¿no? Exacto. Y acá mismo está el lugar donde te decía que te quería traer a comer algo, que se llama Buen Suspiro, que es un barcito de vinos típico acá de Colonia. Buen Suspiro. Vamos a ver si está abierto, yo creo que sí, porque hay un cartelito afuera. Sí, el tema es que no esté lleno de gente. A ver. Mira, ahí veo una mesita. A ver, bueno, vamos a ver si parece? nos atienden. Dale. Bueno, acá estamos nomás. Sí, ya estamos acá y ya pedimos algo para comer. Miren, acá les mostramos la carta para que tengan en cuenta cuáles son las opciones que hay. Es más para picaditas, digamos, y tomarse un vino. Nosotros pedimos esta tabla tour, que es una selección de quesos y fiambres para degustar con una copa de vino blanco. Y aparte pedimos una agüita con gas. Bien, 23 dólares. $23 vale. Y es una picadita. Bueno, ahora les vamos a mostrar. Bien. Bueno, Gordi, vos ya estás para arrancar, porque yo, como sabrás, soy el conductor designado. Hoy, alcohol cero. Para Bien. eso, agüita con gas. Hoy me toca a mí. ¿Qué tenemos acá? Un medio y medio, que es una bebida típica de acá, que sería un vino blanco gasificado, digamos. Como un espumante, digamos. Claro, un espumante. Así que bueno, vamos a ver qué tal. Salud. Salud. Me encanta. Es dulcecito, como a mí me gusta. Y tiene un gas, pero es muy sutil. Bien. Así que buenísimo, súper aprobado. Es generosa la copa, ¿no? Súper generoso. Bien. Me la voy a tomar toda, porque está tan rico. Te vas a ver todo el barco durmiendo. Sí. Me vas a dejar solo. Bueno, llegó la picada, ¿no? Acá la tenemos. Tenemos A ver, contanos. queso Colonia, Bien. queso Sbrins, no sé si entendí bien, Sí, parmesano, bien, tenemos lomito, bondiola bien. y chorizo. Genial. Unos tomatitos acá de detalle y manicito. ¿Con qué querés que empiece? Lo que a vos más te gusta, ¿qué te tienta? Y A vos te gusta la bondiola, ¿no? Me gusta la bondiola. Dale. Se la ve muy bonita, ¿eh? Muy linda. La verdad que sí. Así que, salud. Vamos. Bueno, excelente. Nada salada, bien balanceada. Seguimos con el lomito. Bien. O sea, lomito ahumado. Ahumado, puede ser. De toda la vida. Horneado. Ya nos dirás. No, ahumado no es horneado, pero bueno, está rico, rico. Y por último tenemos el chorizo, ¿sí? Que se lo ve bien todo como se desgrana, bien casero. Esto es bien casero. Vamos. La verdad, los fiambres todos riquísimos, el chorizo que es casero también. Es distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿Tenés ganas de probar los quesos vos? Sí, yo soy fanática de los quesos, así que voy por eso. Eso es un ratón. ¿Con qué vas a arrancar? Yo voy a arrancar porque el que creo que es el más suavecito, que es este. Voy a ir de más suave a más fuerte. Este es el Colonia, así que voy a empezar por este. Bien. Es como si fuera un queso Mar del Plata, ponele. Tiene esa pinta, ¿no? Tiene aspecto, ese aspecto, sí. Un Gouda. Ujú. A ver.
¿Es suavecito? Claro, es como si fuera la textura de un Mar del Plata, pero mucho más suavecito. Me encanta, muy rico. Bueno, seguí con el Sbrins, entonces. Exacto. No sé si lo estamos pronunciando bien. Sí, el nombre del queso. Sbrins termina con Z con B larga es. Bien. ¿Es más fuertecito como vos pensabas? Está riquísimo, es como si fuera un rellenito, ponele. Muy, muy rico, más gustoso, digamos. ¿Ese se podría usar para rallar? Sí, para rallar va súper. Y vamos con el parmesano, que supone que es el más fuerte de todos, ¿no? Bien. El más intenso. Tiene pinta, ¿eh? Sí, espectacular. Estos son mis favoritos. Claro. El mejor. Bien picante, riquísimo, un sabor increíble. Y se ve que es bien corazón de horma. Así que esta tabla está aprobadísima, un 10 de 10. Bueno, seguimos a ver qué más nos encontramos, ¿no? Pero, che, bastante generosa la degustación de estos fiambres. Yo pensé que como era para uno iba a ser un poquito más Acotada. acotada, pero así como para compartir entre dos, va muy bien. Además que se supone que vamos a seguir buscando cosas para comer. Obvio. Esto no se termina acá. Viene lo más importante ahora. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Tus deseos son órdenes, mi amor. Ah, la Mirá dónde te pelota. trajimos. Mirá. Era chiste, pero no era chiste. No era chiste, Me ¿viste? Vos querías trajiste- comer acá y estamos acá, no sabemos cuándo vamos a volver. Así que yo dije, lo voy a llevar a mi chanchi a comer a Charco Bar, que tantas ganas tiene. Sí. Mirá la vista que tenemos. No. Esto es increíble, es de lujo, es de otro nivel. Los platos acá son bastante caritos, pero nosotros, ¿qué vamos a comer? Como ya comimos algo y algo satisfecho estamos, un poquito, pedimos un chivito al pan para compartir entre los dos. Así que bueno, vamos a ver qué onda, cómo Un viene ese típico chivito uruguayo. El chivito típico uruguayo lo vamos a comer acá y les vamos a contar qué nos parece. Bien. Hemos comido en otras oportunidades chivito, pero tipo el carrito típico de chivito que hay acá en Colonia. Hoy vinimos a un restaurante que es un poquito más gourmet, un poco más fancy. Sería como un chivito premium, decís. Un chivito cheto, diríamos nosotros en Argentina. Así que bueno, vamos a ver cómo viene, si ese chivito es más premium, si es más rico. O te digo, no, Negri, ¿sabes qué? Gasta mucho menos y anda al carrito, que sale, carrito. que es más rico y más barato. Veremos. Veremos, después lo sabremos. Bueno, nos trajeron unas cositas para probar. Tenemos una focaccia casera que hacen acá, que tiene una pinta, les digo, y tiene un aroma increíble. Y tenemos dos aceites para degustar. Los dos son de oliva, y ayúdame por si me equivoco. Sí. Este es de coratina y este coratina, arlequina y manzanilla. Sí, así ¿Dije es. bien? Así que bueno, vamos a probar. Uy, esta focaccia está calentita. Ups. Increíble se ve, ¿eh? Vamos a probar el más que normal. normal. Parece más simple, digamos. Sí. Bueno, vos dirás. A ver, ya les cuento. Un oliva muy distinto a todos los que probé. Este se siente bien intenso el oliva. Vieron que algunos aceites de oliva son como más tranqui, como que no se siente tan intenso. Este es súper intenso y lo sentí un poquito amargo. Ok. Vamos a probar el otro, el que viene como más completo, digamos. Bueno. Échele. Sin miedo. Apá. Se me fue la mano, ¿no? A ver este. Manzanilla, arlequina y... Coralina. Coralina. Coralina, ¿eh? Bueno, me encantó este detalle para empezar la experiencia acá en Charco. Súper ricos los aceites. Bueno, vamos a ver cómo viene el chivito, que es lo más importante. Bueno, ya estamos, me parece. Ya llegó este tremendo sanguchito, este tremendo chivito uruguayo. Miren lo que es esto. Esto es espectacular. Se ¿Te ve acordás increíble. todo lo que trae? Trae lechuga, tomate, Sí. obviamente la carne, queso, panceta y huevito, que nosotros lo pedimos bien sellado, pero viene como... Claro, si no decís babé, nada, si no. viene como un huevo frito común con Exacto. el Con la yema, líquida. exacto. Bueno, ¿qué te parece si lo corto a la mitad? Así lo vemos cómo es por adentro Por y favor. pruebo mi parte. Por favor. Wow, bien intenso, ¿eh? Yo voy a agarrarme la parte que sea más chiquita porque no tengo tanto hambre, así que creo que esta es la mía. A ver, mostrame cómo está ese centro. No. Se ve muy bien, ¿eh? Esto está buenísimo. Y la carne se la ve Sí. muy buena, no es nada finita. El grosor justo, eso te iba a decir. Sí. Esperemos que no tironee, ¿no? Al momento de Yo creo que no, no la debería. verdad. Bueno, salud amigos. Salud.
¿Qué pasó? Hubo un pequeño tironeo ahí. Sí, pero la verdad que está tierno. O sea, me costó un poquito morderlo, pero en la boca es tierno y se come fácil, digamos. Bien. Si quieren pruebo acá con este pedacito, a ver si... Tengo que hacer la segunda prueba. A ver qué les parece. Solo carne, a ver. Ahí está. Tiernísimo. Súper rico. La carne está súper jugosita, muy rica. Y la conjunción de todos los ingredientes, la verdad que está espectacular. Este chivito está muy rico. Es un chivito gourmet. Ok. Si querés, ahora lo probamos. Me gustaría probar, sí, tal cual. Y nos das tu verdict. Bueno. Bueno, Gordi, llega tu turno. Perfecto. Ay, qué ansiedad. Bueno, vamos a probarlo ya. Bueno, tremendo. Como vieron, también costó un poco que se soltara la carne. Pero como decía Mai, una vez que está todo adentro del buche, digamos, es todo tierno. Los sabores se mezclan, está súper balanceado. El tema de lo fresco con la carne, el queso, el huevo. La verdad, riquísimo, riquísimo. Bueno, y también tiene unas papitas. Sí, eso te iba a decir, si las querías probar. A ver, sí, vamos a probar la papita. Es una papa tipo rústica que viene con cáscara. La siento ya al tacto que está bien crocante. Así que, vamos a ver. Sí, efectivamente, una típica papa rústica. No son mis favoritas, yo soy más amigo de las papas fritas convencionales, pero buena opción para acompañar este chivito. Y las vistas, obviamente, bueno, como dijimos recién, privilegiadas, ¿no? Privilegiadas. Bueno, a disfrutar el chivito. Amigos, chivito concluido. Les voy a mostrar acá cuánto gastamos. El total fue de 1.370, que esto incluye los 2 cubiertos, el chivito y el agua. Tengan en cuenta que si pagan con tarjeta de débito, al ser argentinos, tenemos un descuento del IVA del 7%. Y bueno, acá le agregamos también lo que es la propina, así que más o menos estamos, exacto, les voy a decir, 1.405 fue el total de la cuenta con la propina incluida y el descuento, ¿no? Bueno, video concluido también, amigos. Ya llegamos al fin de este recorrido, lo llevamos a desayunar, comimos una picadita, tomamos un vinito, comimos este chivito épico, probamos alfajor. ¿Qué más se puede pedir? Déjenos en los comentarios qué les pareció este video, qué les pareció este recorrido. Y recuerden que si quieren un video completo de qué hacer en Colonia en 24 horas, tienen el video que grabamos hace un año más o menos, que se los vamos a dejar acá abajo. Bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado el video, que hayan disfrutado mucho. Y no se olviden, por favor, de suscribirse, de dejarnos un me gusta y de seguirnos en nuestras redes. Hasta la próxima. Adiós.